Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo comenzó aproximadamente en el año 47 o 48. Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan Marcos como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos, donde el gobernador Sergio Paulo creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros después navegaron a Perge de Panfilia. En este lugar, Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé continuaron predicando el evangelio por toda esa región, pero los judíos provocaron una persecución contra ellos, siendo expulsados de la región, por lo que se dirigieron a Iconio. En Iconio, Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Hubo un complot, tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando el evangelio. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien ellos ya habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron nuevamente a Antioquía de Siria. Si notan ustedes, este primer viaje parte de Antioquía y regresa a Antioquía de Siria. Ese fue el ritmo de los viajes misioneros de ellos. Antioquía, en donde por primera vez fueron conocidos como cristianos, se convirtió como el punto de partida para los viajes misioneros. Ya entonces los gentiles empezaban a creer con mayor intensidad durante todo este proceso. Y básicamente, como hablamos en una de las presentaciones anteriores, esta predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino fue la invitación a hacerse partícipes de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Aunque los ancianos de Jerusalén habían aprobado la misión a los gentiles, eso no había resuelto todos los problemas, pues quedaba la duda de hasta qué punto los gentiles conversos debían sujetarse a la ley de Moisés. Tras algunas vacilaciones, la iglesia de Jerusalén aceptó a sus hermanos gentiles sin imponer las cargas que según la ley correspondían a los judíos. Pablo y Bernabé habían sido enviados a Jerusalén precisamente para resolver el dilema de la obligatoriedad o no de la ley para los gentiles. Para ese tiempo, Jacobo, el hermano de Jesús, se había convertido en una de las autoridades principales de la iglesia de Jerusalén. Resuelto el conflicto, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía en compañía de Judas y Silas. No vayan a creer que es Judas Iscariote, este ya había muerto, este es otro Judas. Bueno, ya entre los años 49 y 52 ocurre el segundo viaje misionero de Pablo. En este viaje, Bernabé se fue con Marcos rumbo a Chipre, mientras que Pablo viajó esta vez con Silas por Siria y Cilicia. Pablo llegó a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un joven discípulo llamado Timoteo. Por su buena reputación, Pablo se llevó a Timoteo para la obra misionera. Atravesaron la región de Frigia y Galicia y llegaron cerca de Misia. Luego bajaron a Troas, en donde se les unió Lucas. De ahí fueron a Filipos, que era una ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Después viajaron a Berea, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y Pablo viajó a Atenas. Recuerden, Lucas ahora era compañero de Pablo y se convirtió en el cronista de Pablo. Lucas fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y también fue el escritor del libro de los Hechos. Compiló todo lo que había pasado antes de que él se incorporara al viaje misionero y a partir de aquí él siguió redactando
en primera persona, porque él era testigo de lo que estaba ocurriendo con Pablo. Alrededor del año 51, un edicto de Claudio ordenó la expulsión de los judíos que habitaban en Roma. El historiador romano Suetonio escribió que la expulsión se debió a que los judíos estaban causando alborotos por causa de los cristianos. Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila y con su esposa Priscila, quienes lo acompañaron hasta Éfeso. Luego partió de ahí y desembarcó en Cesarea, por lo que se dirigió a Jerusalén y después retornó a Antioquía. Durante este viaje, Pablo se piensa que escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses y la de los Gálatas, aproximadamente en el año 52. Bueno, el tercer viaje misionero empieza en el año 52 y aproximadamente termina en el año 56. Pablo se fue a visitar una por una las iglesias de Galacia y Frigia. En ese tiempo, Apolos salió de Éfeso a Acaya, donde estaba Corinto, para predicar el evangelio. Pablo escribió la primera epístola a los Corintios aproximadamente entre el año 55, la segunda epístola y los Romanos aproximadamente en el año 57. Es decir, Pablo andaba haciendo viaje misionero, pero también durante todo ese tiempo él escribía sus cartas. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Desde ahí salió rumbo a Macedonia, después a Corinto, para luego volver por Macedonia. De Filipos partió para Troas, luego navegó por Cos, Rodas y Pátara, Chipre, Tiro, Tolemaida, hasta llegar a Cesarea. De ahí se dirigió a Jerusalén, donde fue arrestado. Luego ocurre el viaje a Roma. Este viaje fue hecho en calidad de prisionero. Pablo fue trasladado a Cesarea, ahí estuvo 2 años. Durante este proceso quedó una evidencia bíblica de que los judíos llamaban despectivamente a los cristianos como nazarenos. Si leemos en Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, en Antioquía se les conocía como cristianos, pero en este lado ya de Jerusalén y la parte esta de Cesarea, también se le llamaba como la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Pues que Jesús era de Nazaret. Después fue llevado a Roma, pasando por Sidón, Chipre, Mira, Lido, Creta, Cauda, Malta, Siracusa, Puteoli, Foro de Apio y 3 tabernas. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa, en una casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el evangelio sin impedimento y sin temor alguno. La tradición enseña que Pablo salió de prisión y que viajó a España para luego retornar a Roma, pero esto no puede ser comprobado. Pues algunos cuentan esto como un viaje misionero de Pablo a España, pero de esto no hay evidencia bíblica ni histórica. Se cree que previo a la aprehensión de Pablo o durante su viaje a Roma, Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre a finales de la 5ª década o principios de la 6ª década del siglo I. Y por otro lado, Pedro también pudo haber escrito sus 2 epístolas a principios de la 6ª década del siglo I. Pablo y Timoteo escribieron la epístola a Filemón a principios de la 6ª década. También se cree que Jacobo, hermano de Jesús, llamado también Santiago, escribió su epístola poco tiempo antes de morir en el año 62. Y Pablo escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses y Colosenses aproximadamente en el año 62, cuando estaba en prisión en Roma. Y Pablo entonces terminó muriendo, aparentemente fue martirizado, pero de esto ya no quedó ningún registro bíblico. Por lo que nos quedamos en que Pablo fue a Roma, estuvo ahí 3 años y de ahí ya no sabemos más. ¿Qué pasó? No lo sabemos. No sabemos si Lucas se separó de él y ya no supo más acerca de la historia de Pablo, pero así culmina la historia bíblica del apóstol Pablo, el llamado apóstol de los gentiles.
Después de la muerte de Pablo, aproximadamente se cree que fue por ahí por el año por la séptima década. Se cree que fue escrita una enseñanza que es conocida como la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Es una obra que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, posiblemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y menciono al apóstol Pablo aquí porque es curioso, porque la Biblia no lo menciona. El apóstol Pablo, durante esta época en donde se pudo haber escrito, que es entre los años 50 y 70, Pablo tuvo que haber sabido de la Didache, pero no lo supo. La Didache no tuvo mucha difusión, pues nunca fue conocida por la totalidad de la cristiandad. Así que no existe certeza de su autoría y de su autenticidad. Fue hasta 1873 cuando fue localizado un códice con diferentes obras cristianas antiguas, encontradas por el presbítero constantinoplano Filoteo Brienius. Fue encontrado en la biblioteca del Colegio Ortodoxo Griego. Cuando empezó a revisar su contenido, Filoteo encontró dentro de sus folios lo que hoy se conoce como Didache. Hoy se cree que la Didache nació en Siria. Tiene muy buenos consejos. Recomiendo que la busquen en internet, pongan Didache y la van a encontrar. Muy buenos consejos, aunque no se puede dar credibilidad plena. Pues sí es cierto que fue escrito en la época de los apóstoles, no tuvo reconocimiento ni circuló entre todas las congregaciones. Si la Didache fuera genuina y que hubiera aparecido en la Biblia, se hubiera conservado, pero no sabemos realmente. Hay algunos elementos tradicionales que hoy se practican por la Iglesia Católica que las iglesias protestantes no las practican y que parecieran concordar con la Didache, como que fuera la Didache un antecedente histórico, pero como reitero, no existe certeza de que la Didache sea genuina. Pudo haber sido escrita posteriormente o en la época en que se dice, pero eran los consejos de algún cristiano de esa época sin que tenga una autenticidad apostólica. Recordemos que los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, uno de los requisitos básicos fue la autenticidad apostólica o de aquellos que estuvieran relacionados con los apóstoles. En la próxima clase vamos a hablar de la persecución bajo Roma en el siglo I, y particularmente vamos a hablar de Nerón, un personaje con el cual vamos a concluir la historia de la iglesia cristiana en el siglo I. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.